Iniciamos ya la que sería la quinta aula de todo el curso. Y en esta quinta aula vamos a enfocarnos ya en Jesús. Hemos visto en la primera aula la consejería frente a la psicología, las dos maneras de ver al hombre, las dos maneras de considerar a Dios y las dos maneras de mirar el problema del ser humano. Vimos en la segunda aula la consejería y la palabra de Dios. Estuvimos explicando que como consejería bíblica debemos basarla en la Biblia y es necesario conocer la Biblia para dar buenos consejos bíblicos. En el número 3 vimos la consejería y el pecado. Recordamos que el problema principal para el hombre muchas veces es el entorno, el pasado, cómo me criaron, y nosotros vimos la importancia del pecado y los grandes problemas y serios problemas que el pecado trajo al hombre y que es la raíz realmente de todos los problemas. En número 4 hemos visto quién debe aconsejar y hemos visto que es principalmente trabajo del ministerio pastoral y el liderazgo de la iglesia, pero sobre todo de toda la iglesia. Y ahora que hemos visto todas esas cosas, vamos a tomar el mayor ejemplo de consejero, y es Jesús. Como cristianos, todo lo que hacemos en nuestra vida mira a Cristo, mira a Jesús como ejemplo de todo. Entonces voy a intentar en esta quinta aula poner a Jesús como ejemplo del perfecto consejero. Analizaremos un poco cómo Jesús aconsejaba, veremos un poco la persona de Jesús y cómo Él realmente es consejero y está en su persona el ser el perfecto y buen consejero. Y entonces veremos todo eso. Y será el propio Jesús el que nos enseñe a ser buenos consejeros bíblicos. Incluso la manera de trabajar de Jesús podremos aplicarla nosotros a otras personas. Y la sexta aula, que la tendremos el próximo día, será una aula en que ya tocaremos temas prácticos de la consejería. Habremos visto 5 aulas donde hemos hablado de teoría y de cosas que podemos aprender sobre la consejería bíblica. La última aula, la sexta aula, será cómo aplicar la consejería bíblica, cómo trabajar con el aconsejado, cómo guiar a las personas en la consejería, porque al final es como el carnet de conducir, ¿no? Si nos dan la teórica y ya nos sueltan a la carretera, puede ser un problema, ¿no? Y aquí, bueno, pues hemos aprendido toda la teoría y venga, todos a aconsejar. Bueno, haremos una clase práctica para que ya tengamos luego el carnet y el certificado de consejeros. Aunque iremos con la L, ¿no? De nuevos, porque realmente no se dan los consejos igual cuando empezamos que cuando llevamos años en el Señor. La manera de enfrentar la consejería bíblica al principio puede ser hasta torpe. Y a veces no con malas intenciones. Cuando yo he dicho que hay personas que hacen más mal que bien con sus consejos, yo sé que muchos no lo hacen con mala intención. Yo sé que el fin de muchos es ayudar, pero la torpeza y la imprudencia hace que esa manera de ayudar sea mala y cause mal. Tú imagínate esto. Imagínate que tienes un problema en el corazón y te tienen que hacer un trasplante. Y te dan 2 opciones, a elegir a un nuevo cirujano o a un cirujano que lleva 30 años haciendo trasplantes. Imagínate la cara que se te queda cuando te dicen, mira, es que ese cirujano está de vacaciones y el trasplante hay que hacerlo hoy. Pero bueno, está aquel chico que acaba de salir de la facultad y además dice que tiene mucho deseo de ayudar a alguien haciendo su primer trasplante. Tú irías confiado a la mesa o dirías, mira, yo voy a confiar que mi corazón va a aguantar una semana, va a llegar el otro cirujano y me va a hacer un mejor... No significa que ese joven cirujano lo quiera hacer mal, pero a ti no te da confianza, ¿verdad? Un cirujano que la primera operación la va a hacer contigo. Te digo una cosa, ¿cómo sabe? Siempre ha habido una primera operación, ¿verdad? El otro día me lo preguntaba, ¿cómo sabemos que no es la primera? No nos lo dicen nunca, pero a lo mejor ya hemos sido operados por alguien que dice, mira, prueba con este. Hay que quitarle, no sé, tiene apendicitis, hay que arrancarle el apéndice, prueba tú. Como no te vamos a dar algo grave, si total sale mal, como mucho un punto más, un punto menos, no lo va a notar. Pues ¿cómo sabemos que no nos han operado alguna vez a alguien que era su primera vez? Yo no quiero pensarlo. A partir de ahora, cuando me tengan que hacer algo en el médico, preguntaré, ¿este hombre ha operado antes? Porque da confianza, ¿verdad?, la experiencia. Cuando nosotros vamos a pedir un consejo, en el fondo también nos gusta saber que quien nos va a aconsejar tiene experiencia, porque nos sentimos más seguros con el consejo de alguien que tiene más conocimiento. No significa que los nuevos no puedan aconsejar, porque al final tienen que aprender. Pero a veces también los nuevos, yo también te digo esto y te lo recomiendo, y lo veremos en la parte práctica de la consejería. Cuando tú eres un nuevo consejero y te falta experiencia, no significa que no lo tengas que hacer, pero a veces es bueno llevar a alguien con más experiencia contigo. No para que él lo haga, solo para que se siente a tu lado, escuche
y luego pueda decirte, mira, lo has hecho muy bien, o en esta parte yo habría aconsejado de esta manera, o no fue prudente. Eso lo hacemos mucho los pastores. Cuando tenemos que ir a hacer una visita médica, una visita familiar, y no es algo muy íntimo, intentamos llevarnos a alguien de la iglesia. No para que esa persona sea testigo, sino más que nada para que esa persona aprenda, para que mañana cuando él pueda hacer una visita tenga experiencia ya acogida. Porque una cosa es lo que el pastor me dice y otra cosa es ver al pastor dando consejería. Ver al pastor tratando a un enfermo, ver al pastor tratando a un matrimonio que está en crisis. Ver eso, uno adquiere mucho conocimiento, ¿verdad? Esas son partes prácticas. Pero si podemos poner los ojos en alguien que es el principal y mejor consejero, ese es Jesús. Así que vamos a ver algunas cosas de Jesús. Como siempre, el primer día que hablamos de psicología no había mucha palabra, pero estas últimas clases tienen mucho versículo. Yo sé que lo están anotando todo y eso es muy bueno. Y sigan anotando porque la de hoy también tiene mucho versículo. La clase de ahora también. Primer texto que queremos leer es Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Miren lo que dicen. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Vamos a analizar solo una cosa antes de entrar en el consejero porque vale la pena destacarlo. Solo hay un ser soberano. ¿Quién es? Dios. Solo Dios es soberano, es decir, que Él tiene todo bajo control y hace lo que le place. Y hablando de Jesús, el profeta Isaías dice que la soberanía reposará sobre sus hombros. Si solo Dios es soberano, Isaías dice que la soberanía está sobre los hombros de Jesús, del Mesías. ¿Qué está diciendo del Mesías? Que es Dios. Es Dios. Pero mira lo que dice, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando decimos de Jesús que es el príncipe de paz está muy bien, pero la divinidad de Cristo se ve en los otros nombres muy clara. Padre eterno. ¿A quién llamamos Padre? Si solamente llamamos Padre a Dios, ¿no? Y uno de los nombres atribuidos al Mesías es Padre eterno. Incluso la palabra más clara, Dios poderoso. Pero lo que viene a nuestra clase es ese nombre, admirable consejero. En la propia persona de Jesús ya estaba esa función, ya estaba esa naturaleza, la naturaleza del consejero. El consejero que hace, da consejo para restaurar la vida de una persona. ¿Qué hace Dios constantemente con su palabra? Nos aconseja para restaurar nuestra vida. ¿Qué hizo Jesús todo su ministerio? Dar consejo a los discípulos, dar consejo a los pecadores, buscando restaurar sus vidas. Cristo en sí es el admirable consejero. Nosotros solo seremos consejeros. Él es el admirable consejero. No solo su persona es el consejero, sino que en sí tiene las cualidades y el espíritu del consejero. Miren Isaías también, capítulo 11, versículos 1 al 3. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Esto para las personas que creen que todo lo que es espíritu es un demonio, pues estaba endemoniadísimo Jesús. Porque entonces, ¿qué son esos espíritus? Cuando habla de espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, no habla de seres espirituales que le dan poder o que le dan sabiduría. Esto no son los Power Rangers. Yo el rojo, yo el azul, yo el espíritu del oso. Esto no era así. No, pero que la gente hace algo místico de unas cosas que no representan. A Jesús no le mandó Dios seres espirituales dentro para que le dieran. Cuando Dios habla de espíritu de sabiduría, de espíritu, habla de dones, de la capacidad. De la misma manera cuando la Biblia habla del espíritu del error, muchas veces habla del espíritu de mentira. Hay que saber tener discernimiento, porque no siempre que la Biblia dice espíritu se refiere a un ser espiritual. A veces sí, habla de espíritus demoníacos.
Incluso había una mujer que estaba enferma y en algunos casos la Biblia matiza que era por demonios. No todo, porque si no habría dicho que también cualquier ciego era demonio. Pero no todo era demonio, pero no todo tampoco era físico. La Biblia nos ha demostrado con los diferentes casos que hay casos que son físicos y que hay casos que son espirituales. Por eso requiere todo discernimiento. No es cada caso, no, está enfermo, un demonio. No, a veces es físico, a veces no. A veces hay gente que creemos que está endemoniada y tiene a lo mejor esquizofrenia. Y la gente, venga liberación, ahí no hay ningún demonio que sacar. Si le das su pastilla se calma. Hay que tener discernimiento. El problema son los extremos. Hay un extremo religioso que todo es un demonio y hay un extremo religioso que parece que el diablo no existe. Y que todo es físico y todo es lógico. No, hay un equilibrio. No todo es espiritual, pero no todo es físico. No todo se explica por la fe. Y no todo tiene lógica. Vivimos en un mundo que tiene las dos cosas, que hay cosas que son físicas y cosas que son espirituales. Hay cosas que la lógica las va a explicar y hay cosas que las vamos a tener que creer. Tenemos que tener discernimiento y sabiduría. Pero en este caso vemos que Cristo tenía espíritu de consejo. En Él estaba la capacidad, el don. ¿Por qué? Porque principalmente, como ha dicho antes, era el admirable consejero. Él tenía la capacidad, todas las palabras que salían de Jesús eran útiles. Construían, edificaban, corregían, llevaban a las personas a enfrentarse con su pecado, a restaurar sus vidas y a encaminarse a Dios. Esa era la labor, y esa es la labor del consejero. El consejero no es hacer que la persona se sienta feliz, sino hacer que la persona esté bien con Dios. Porque esa es nuestra iglesia, una iglesia egoísta, que solo quiere crear líderes, gente con éxito y poderosa. Cuando nosotros seguimos a un Jesús que no tuvo dónde recostar la cabeza, un Jesús que dijo que el que quiera ser el más grande sea el más siervo, un Jesús que inspiró a hombres para decir que Dios crezca y yo mengüe. Yo no veo a Jesús siendo alguien que motiva a los superhéroes, sino alguien que lleva a la gente a la humildad, a la simplicidad y al amor a los demás. Pero bueno, decidimos cada uno si queremos seguir a los motivadores de nuestro siglo o al consejo de Dios y a su palabra. El problema que tenemos es que Cristo era el perfecto consejero, el perfecto consolador, el perfecto amigo, y Cristo ya no está físicamente con nosotros. Pero tenemos otra promesa, que es que Cristo dijo que dejaría a otro consejero, a otro consolador. En Juan 14, versículo 16 al 18 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora Cristo no está para aconsejarnos y guiarnos en la verdad físicamente, pero Cristo ha dejado al Espíritu Santo para guiarnos en toda la verdad. Y dice que Él estará con nosotros siempre. Y la frase más hermosa es: yo no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Cuando hablamos de Cristo, uno puede decir, bueno, Cristo es el perfecto consejero porque es Dios. Pero una de las características del perfecto consejero y de un buen consejero es que conoce al aconsejado, que sabe lo que puede pasar, que sabe lo que puede sentir, que sabe lo que puede sufrir. Una cosa que tiene un buen consejero es que empatiza, que sabe que esa persona sufre y él sabe lo que es el sufrimiento, que sabe que esa persona está sintiendo dolor y él sabe lo que es el dolor, que sabe que esa persona está triste y él sabe lo que es la tristeza. Incluso que sabe lo que esa persona está pasando por ser arrogante y él sabe también lo que es la arrogancia. El buen consejero sabe y empatiza con la otra persona porque también ha experimentado esas cosas. Y una de las cosas que tenemos clara es esa en Cristo, que Cristo no solo es el buen consejero o el perfecto consejero porque es Dios, sino que Cristo es el perfecto consejero porque también experimentó nuestras cosas. No el pecado, sí que no, Él no experimentó la arrogancia, la soberbia, pero experimentó como hombre quizá la tristeza, la soledad, el desprecio. Cristo lloró, Cristo se angustió, Cristo tuvo hambre, Cristo tuvo sed. Entonces Él experimentó esas cosas y es importante destacarlas. Textos clave pueden ser Hebreos 2:14.
Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él participó también de carne y de sangre, es decir, Él se hizo hombre. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Mira lo que dice. No es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino alguien que también ha sido tentado en todo como nosotros, pero destaca algo, pero sin pecado. Es importante esa parte, porque si hubiera dicho alguien que ha sido tentado en todo como nosotros, pero él quiere dejar siempre algo claro, pero sin pecado. Es decir, la mayor tontería es creer que a Jesús no le pasaron mujeres por los ojos, que no le llegaría a la vecina, oye, está el hijo del carpintero, dile que venga a tomarse algo. Seguramente fue tentado. Seguramente. Hay alguien que me dijo, no, por mujeres no fue tentado porque la Biblia dice que no había en él hermosura. Digo, sí, claro, Dios lo hizo feo solo para que no se acercara a las mujeres. La gente interpreta la Biblia de una manera muy extraña. Ese texto no se refiere a que era feo, hermano. Y hay gente que lo entiende así. No, era feo porque dice que en él no había hermosura. Y lo toman como feo. Por eso mucha gente lo critica cuando ve la película. No, ese no era Jesús, porque ese actor es guapo y la Biblia dice que él era feo. Era feo. No, en serio, hay cada gente interpretando la Biblia al tuntún. Él fue tentado en todo, seguramente fue tentado por mujeres, fue tentado a vicios, fue tentado al alcohol, fue tentado a muchas malas cosas, pero no cayó en pecado. Pero dice algo muy curioso. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Por qué? Porque Él sintió nuestro dolor, Él sintió nuestra angustia, Él sintió nuestra tristeza, Él pasó esas experiencias. ¿Recuerdan cuando la resurrección de Lázaro, antes que pone Jesús lloró? Que muchas veces vemos a Jesús mirando la situación de las personas y dice que tuvo compasión. Él empatizaba con la gente porque Él fue totalmente Dios, pero también fue totalmente hombre. Que hay que destacar la palabra totalmente, porque hay gente que cree que fue semidios, fue medio hombre y medio Dios. No, ese es Hércules. Quizá Aquiles era, ¿sí? Pero Jesús no era un semidios, no era 50% divino, 50% humano. Era 100% divino y 100% humano, totalmente Dios, totalmente hombre. Por eso es importante. Él fue un buen consejero porque Él sabía lo que sentíamos. Porque Él pudo experimentar muchas cosas en su propia carne. Hay otros textos importantes. Miren, Juan 1:14, otro texto claro. El verbo se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Se relacionó con nosotros, comió con nosotros, andó con nosotros, se vistió como nosotros, pescaba como nosotros, cocinaba con nosotros, comía pan como nosotros, se sentaba a la mesa como nosotros, tenía necesidad de beber agua como nosotros. Qué hermoso saber que Dios estuvo con nosotros. Otro texto que a mí me maravilla es Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Haciéndose semejante a los hombres. Una de las pruebas claras de que se hizo semejante a los hombres puede ser Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Dios puede ser tentado? Dios no es tentado. Pero como hombre Él fue tentado por el diablo. Y otra característica, el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Dios tiene hambre. Dios pasa hambre, a Dios le rugen las tripas. No, Dios no tiene hambre, pero como hombre en su naturaleza humana, Él tuvo hambre. Vemos claramente
la naturaleza humana de Jesús, y eso nos permite saber que Él, como buen consejero, Él sentía esas cosas que las personas sentían, conocía lo que estaban pasando y por eso ofrecía el mejor consejo. Jesús tiene otra característica que lo hace el perfecto consejero. Y la siguiente característica que le hace el perfecto consejero, hemos hablado primero de que tiene el espíritu de consejo en Él, que su naturaleza es el admirable consejero. Hemos hablado de que se hizo hombre, es decir, que nos conoce, empatiza con nuestros sentimientos. Y ahora vemos la cuarta característica. La cuarta característica que hace de Jesús el perfecto consejero es que Jesús conocía también interiormente a los hombres. Jesús conocía el interior de la mente humana. Y eso hacía que podía aplicar el mejor consejo. ¿Cómo lo vemos? Mateo capítulo 9, versículo 4. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús no solo veía las palabras de las personas ni las acciones de las personas. Jesús conocía sus pensamientos. Jesús sabía la intención de esas personas. Dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Te imaginas que se te ponga el pastor un día delante y dice: ¿por qué me estás odiando en tu corazón? Chocaría, ¿verdad? Chocaría. Porque además lo decía claro, ¿no? Como no se andaba por las ramas. ¿Por qué estáis pensando mal? ¿Por qué estáis tramando contra mí? Gracias a Dios que el pastor no puede leer los corazones. Porque si no, me parece que no aguantaría 2 días en la iglesia. Si pudiera el pastor entrar en la iglesia y leer solamente el pensamiento de cada uno de los del domingo están ahí, yo creo que el pastor ni tendría coraje ni estómago de predicar ese día. Yo creo que una de las cosas que Dios ha hecho mejores por el hombre es el no leernos la mente unos a otros. Porque si no acabaríamos muy mal seguramente. Ya escuchándonos hablar y viendo nuestros gestos, ya nos duelen muchas cosas. Imagínate si viéramos todo lo que se nos pasa por la cabeza o por el corazón. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hay cosas que se nos pasan por la cabeza, pero luego no queremos expresarlas, luchamos contra ella y por ejemplo, ahora siento rabia por ti y puede pasarse por mi cabeza, pero yo no tengo por qué expresarlo porque sé que no viene de Dios, no es bueno, voy a luchar contra eso, voy a buscar ayuda en el Señor y mañana te voy a volver a ver de la misma manera. Pero si yo ya de primera, tú ya vieras mi pensamiento en el momento de la rabia, te dolería mucho. Nos estaríamos hiriendo constantemente. Nos estaríamos lastimando. Imagínate un matrimonio. Si el marido o la mujer vieran cada día lo que pasa por la cabeza del otro, no aguantarían 2 casados nunca. Gracias que muchas veces pensamos algo y nos mordemos la lengua. Cariño, mi madre me ha dicho que viene el mes que viene y se va a quedar 3 meses en casa. 3 meses. Claro, qué bendición. Qué alegría. Y justo cuando me cojo vacaciones que estaré en casa. Qué bueno. Solo 3. Y por dentro pensando: oh Señor, ya vivió mucho. Si no llega el avión tampoco pasa nada. Si leyéramos la mente de todo lo que se nos pasa cada día, primero veríamos la maldad de nuestros corazones. Y segundo, sentiría y levantaría mucho rencor y rabia entre nosotros. Mucho rencor y rabia. Otro texto puede ser Marcos 2:8. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Constantemente los evangelios muestran que Jesús, no solo de los fariseos, sino de los propios discípulos, de todo el mundo, Él podía entender y ver lo que había en sus corazones. Por eso, hermanos, no vale de nada aparentar cosas en la iglesia. Dios ve la verdad. No vale de nada publicar en Facebook versículos cada día. Dios sabe la verdad. Al mundo lo puedes convencer de que eres cristiano, tienes sana doctrina, conoces la verdad, amas la palabra, pero a Dios te ve. Dios conoce tu corazón. Dice: ¿a qué quieres engañar con 3 versículos publicados en las redes sociales? ¿A quién? ¿A tus 1000 seguidores? Sí, yo sé que no eres ni medio creyente. Dios sabe lo que pensamos. Dios sabe lo que sentimos, Dios sabe lo que creemos, lo que se mueve dentro de nosotros. Y eso hace de Jesús un buen consejero, porque no hay cómo engañarlo.
A Jesús no hay como contarle otra versión. Tú vas al pastor y dices, pastor, quiero hablarte de un problema que tengo en casa. Tengo un problema con mi marido es así, así, así. A Jesús no le puedes engañar. Jesús te va a decir, ¿y tú? ¿Cómo eres tú? Porque el pastor siempre escucha una versión de la historia. Sin embargo, Jesús da el perfecto consejo porque Jesús sabe la verdad de la historia. Por eso no me gusta que cuando viene consejería y es tema de matrimonio venga solo una persona. O hablar mal del marido o hablar mal de la mujer, porque solo es una persona. La otra persona también puede tener cosas que reprochar. Incluso yo puedo entender que ese hombre sea rudo o esté herido porque la mujer también tiene muchos fallos. Pero esa mujer solo presenta las carencias que ese hombre tiene, pero no muestra también sus defectos, que justifican a lo mejor, no deberían, claro que no, pero a lo mejor justifican las actitudes del hombre. Por eso en cosas de matrimonio lo más imprudente es hacer consejería separada. Siempre tiene que ser junta. Si vas a hablar mal de tu marido, que él esté delante para defenderse y para contar también quién eres tú. Uy, se lían unas cosas. Yo he llegado a estar 2 horas dando consejería y hablar 10 minutos mientras ellos se pelean 1 hora y 50. Hoy, ¿saben qué es lo más fuerte que me pasó un día? Entró un matrimonio a hablar conmigo. Estuvimos 3 horas en consejería y no dije nada. Ellos empezaron, no, porque él es así, así. Yo mirando. Y al final se gira y se pone, pastor, ¿sabe qué? Ya no hace falta. Ya nos hemos entendido entre nosotros. Y yo pensando, 3 horas que podía haber estado en casa, y tú para esto me has traído. Pero bueno, gloria a Dios que habéis salido bien, os habéis perdonado, al final todos sois culpables, cada uno tiene su culpa, lo siento mi amor, vamos a esforzarnos. Y yo mirando. 3 horas ahí perdidas. Me faltó palomitas, ¿eh? ¿Cómo va la historia, la novela esta que se está montando aquí? Es brutal, hermano. La consejería también puede ser divertida. Un día es una película de terror, otro día es una comedia, otro día es un romance. Pero al final... Y hay momentos que pienso, incluso te va a pasar esto. A veces vas a estar trabajando en consejería y no vas a encontrar respuestas. Porque el problema de los pecadores también es que somos limitados y a veces no encontramos soluciones a todo. Y solo nos queda buscar en Dios. Entonces hemos visto esa cualidad también de Jesús. Él tenía entendimiento del interior de las personas, conocía sus pensamientos y sus motivaciones. Pero había otra característica del buen consejero y es esta. Yo quiero leer Mateo 14:14. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Otra característica que vemos en los evangelios en Jesús es la siguiente. Jesús se movía por la compasión que sentía. Si se dan cuenta, ese es un versículo y yo no puedo recitar todos los textos de la Biblia, pero hay muchos que hablan de Jesús tuvo compasión. Jesús los miró y tuvo compasión porque andaban como ovejas sin pastor. Jesús la miró y tuvo compasión de ella. El día de la resurrección del hijo de la viuda de Naín igual. La miró y tuvo compasión de ella. En este caso vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Vio a un enfermo y tuvo compasión. Un buen consejero tiene que sentir compasión por el problema de la otra persona. Tiene que sentir compasión por la persona. No puede ser una persona fría y distante de, bueno, tienes un problema y te voy a ayudar porque es mi trabajo, pero a mí me da igual, como si te mueres. No, tiene que sentir compasión. Donde no hay amor, no hay consejería. Solo hay terapia. Como un trabajador que da lo que tiene que dar, da el consejo, da la receta, pero no, el consejero tiene empatía, tiene compasión, soporta la carga de esa persona también, se echa la vida de esa persona sobre sus hombros. Por eso tiene que estar basado en el amor, porque solo el amor va a hacer eso. Si no, ¿sabes qué te va a pasar? Y os doy un consejo. Cuando vas a aconsejar a una persona, muchas veces vas a ver que la persona pasa olímpicamente tu consejo y vuelve a hacer lo que le da la gana. Y si no amaras a la gente, ¿sabes que te entran ganas? Anda y estréllate. Yo ya no quiero saber nada. Pero el amor, ¿sabes qué hace? Que vuelvas. Y vuelvas a aconsejar. Y vuelvas a ayudar. Y por eso el consejero sufre. Porque te vas de casa y dices, paso de esa persona por mí que se muera, que se pierda, que arda en el infierno. Pero al día siguiente ese espíritu que Dios ha puesto en ti te vuelve a llevar. ¿Qué culpa tiene? Ayúdala. Mira Jesús lo que dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. No la trates como un creyente, trátala como quien no conoce a Dios, predícale el evangelio, llévala al arrepentimiento. Ahí vuelve. Sin amor no hay consejería. Porque la consejería requiere amor, porque requiere mucha paciencia.
Mucha paciencia. El problema es que damos perdido a la gente muy rápido. No vale, siguiente, ya llegará otro mejor. No, paciencia, amor. Sobre todo cuando leemos lo de antes que hemos dicho. ¿Quién soy yo? No soy nadie. No soy nadie. Cuando yo desprecio a esa persona porque no está a la altura de lo que yo quiero para mí, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿yo estoy a la altura de lo que esa persona necesita para él? Cuando yo desprecio a una persona que estoy aconsejando, como mira, esa persona no está a la altura de perder mi tiempo en consejería, la pregunta es, ¿soy yo mejor que esa persona? Muchas veces cuando dejamos de lado a alguien es porque nos creemos mejores. Y por eso hemos dicho que la raíz de todos los problemas es el pecado, porque ese pecado se llama soberbia. Soberbia. Por eso tenemos que examinarnos constantemente. No vaya a ser que tengamos ese problema. Jesús se movía por compasión. Un consejero tiene que moverse por compasión. Por compasión. Lo que hemos dicho antes, Jesús entendía el interior de las personas. El consejero igual, hermano. Una cosa, nosotros no podemos conocer los pensamientos de la gente, ni lo que hay en su corazón, pero el consejero tampoco puede aplicar consejería solo por las cosas que ve por fuera. Tiene que intentar llegar a lo más profundo del asunto. Hermanos, la consejería no es algo rápido, no es algo de, ha pasado esto, tienes este problema, este es tu problema, soluciónalo. No, la consejería requiere a veces horas. ¿Sabían que hay veces que la consejería empieza por la mañana y se me va todo el día? Estar con una persona, empezar a hablar, desayunando, llegar a comer con esa persona porque se alarga y acabar yéndose a casa por la tarde. Porque tienes que conocer qué está sintiendo, conocer qué está pasando. Sí, pero es el pecado, sí, pero también ese pecado ha traído dolor, ha traído tristeza, ha traído angustia. Tienes que trabajar con tantas cosas que requiere mucho tiempo. Pero no puedo simplemente ver el problema y decir, mira, vive como un no creyente. Pues no creyente, ya Dios trabajará. No, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás así? Y ahí entrarán las justificaciones que hemos visto al principio que trae el pecado, no echar culpa a otro. Y tú le tendrás que decir con mansedumbre, no es culpa de otro, es tu culpa. Y aún así hacerle ver el problema, llevarlo a arrepentirse y darle fuerza. No, ya te has arrepentido, trabajo hecho. No, ahora te arrimo el hombro para restaurarte, para volver a levantarte. Pero por eso la buena consejería bíblica requiere dos partes. Una parte dispuesta a enseñar y aconsejar y otra parte dispuesta a ser restaurada. El gran problema es que muchas veces los consejeros nos damos con un muro, que es el muro de no quiero ayuda, estoy bien. Y contra ese muro no se puede hacer nada. Con el muro de yo no he hecho nada malo, no se puede trabajar. Pero cuando ese muro se cae y la persona requiere ayuda y dice, no, estoy mal, no hay problema que no se pueda solucionar. Si hay algo que he vivido en mi ministerio pastoral es esto, saber que cuando una persona no quiere ayuda, un problema pequeño puede llevarlo a la ruina. Pero cuando una persona pide ayuda, por muy grave que sea el problema, Dios lo acaba restaurando. Todo depende de la actitud de la persona. Por eso es tan necesaria la humildad, el reconocer mis errores. Siguiente característica de Jesús como consejero que también tenemos que aplicar a nosotros. Cristo interpretaba los problemas y los analizaba a la luz de la palabra de Dios. No podemos analizar los problemas de la gente a la luz de nuestro propio pensamiento. Tenemos que analizar todo a la luz de la palabra. Si no, no es consejería bíblica, es consejería personal. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Juan capítulo 15, versículo 18 al 24. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí,
odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí, también a mi Padre. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que Jesús trajo no fue su propio pensamiento, trajo la verdad de Dios y por eso lo odiaron. Y eso va a pasar mucho con el consejero bíblico. Va a ser odiado, no le va a gustar a la gente tu consejo, porque tu consejo va a manifestar sus malas obras. El mundo, ¿qué hace? Tú traes un problema y te acaricia el lomo. El consejero bíblico, tú traes un problema y en el 90% de los casos la culpa es tuya. Y se van a enfadar. Yo vengo buscando consejo y me llevo una bronca, pastor. Sí. Hay gente que me coge manía solo por eso. Es que a mí no me gusta hablar con el pastor porque uno busca consejos y acaba con broncas. Es que la mayoría de veces el problema lo tienes tú. ¿Tú qué quieres? Y es lo que una vez le pregunté a una persona y esa persona, no sé por qué ella no me consulta más. Le dije, ¿tú qué quieres? ¿Que te aconsejen o que te den la razón? Porque tienes que saber lo que vienes a buscar. Hay gente que no viene a buscar consejo, hay gente que simplemente viene a informarme. Pastor, he decidido esto, porque estoy así, voy a hacer esto. ¿Para qué me lo dices? No, para que lo sepa. Pues mándame un email. ¿Le voy a perder el tiempo con alguien que solo viene a informar de sus malas acciones? No, perdona, primero, tú estás actuando así y eso está mal, eso es pecado. Segundo, estás actuando así por esa cosa que también es pecado. Ahora estás, la lista de los pecados. Mira, primero, actuar de esta manera muestra rebeldía, pecado. Despreciar a esta gente que te quieres separar de ellos porque te han tratado mal, muestra soberbia, falta de perdón, arrogancia, pecado. Y los odias porque te han dicho que lo que habías hecho estaba mal, y lo que habías hecho estaba mal, y es este pecado. Pero al final tu problema no es un pecado, es que llevas una lista ya de 6, 7. Te vas a ir dando un portazo y no te va a gustar. ¿Por qué? Porque la luz vino y tú preferiste las tinieblas. Lo mismo que pasó con Jesús. Porque en el fondo tú no quieres que nadie te haga libre de las tinieblas, tú quieres estar cómodo y ciego. El mundo no quiere ser libre de las tinieblas. El mundo, cuando tú le digas eso es pecado, te va a gritar, para ti, retrógrado, antiguo. Vivimos en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque ellos quieren las tinieblas. Ellos no quieren la luz. ¿Por qué no nos gusta la luz? Porque a la luz se ve todo. A la luz se ve todo. Nos gusta a oscuras. Cuando un joven se va a masturbar a su habitación, apaga la luz, cierra la puerta. Porque las cosas malas se hacen en la intimidad y a oscuras. No va al salón mientras su madre ve la novela, ¿no? Y se pone ahí al lado, con la luz encendida. Voy aquí mismo. ¿No? Porque la luz manifiesta todo lo malo. Y todo lo hacen a oscuras. Cuando dos jóvenes van a fornicar, no lo hacen a plena luz del día. A solas, a oscuras y en la intimidad. Porque en el fondo la gente sigue queriendo las tinieblas. No quiere la luz. Y el problema de la consejería es esa, que la consejería no motiva a la gente, la consejería trae luz en medio de las tinieblas, saca todo a la luz. Pero te digo una cosa, quizá al momento cause dolor, al momento sea incómodo, pero trae restauración y trae cura. La verdad duele un momento, pero sana. La mentira da placer, pero te mantiene engañado toda la vida. Ese es el pecado, hermano. El pecado no causa dolor. La gente siempre dice, mientras peques sufrirás. No, hay gente que es feliz. Hay gente que se droga y es feliz, hay gente que es millonaria y es feliz, hay gente que se va de prostitutas y es feliz, no tiene ningún problema. Hay gente que dice, los millonarios siempre son depresivos porque les falta Cristo. No, yo conozco millonarios que son ateos y que no tienen ningún vacío en su corazón, que se sienten completos, realizados y bien. Esa excusa es la del cristiano para creer que toda la gente que es atea está depresiva sin Jesús. No, están bien felices. Y yo nunca le diría a un cristiano, no te vayas al mundo que serás infeliz. No, serás feliz. Claro que sí. Si tu carne desea malas obras, serás muy feliz practicándolas. El problema es que te vas a ir al infierno. El problema no es que vas a ser infeliz, el problema es que vas a ser eternamente condenado. Que vas a estar de espaldas a Dios. Ese es el problema. Yo no he visto nunca, yo cuando estaba en el mundo no era depresivo. Yo me lo pasaba muy bien en los bares.
Me lo pasaba muy bien emborrachándome. La gente se emborracha para tapar vacíos. ¿Qué vacío de su... ¿Qué argumento es ese, cristiano? ¿Que quieres convencer a la gente que el mundo es una máscara para tapar tu tristeza? No. Hay gente depresiva, sí, también hay gente depresiva en la iglesia. Se lo pasan bien. Muchos disfrutan. Muchos tienen hasta familias más ordenadas que la tuya. Si el problema no es que sean infelices. El problema es que están condenados. Yo no puedo ofrecerle a la gente alegría. No, venid a Cristo y encontraréis el verdadero sentido de la vida. Déjate de ver. Venid a Cristo y encontraréis perdón de vuestros pecados. Porque ese es el problema del hombre, no la tristeza, es el pecado. Es el pecado. Y eso es lo que Jesús trajo luz. Pero la gente quiso las tinieblas. Otra cosa importante de Jesús como buen consejero para nuestra vida. El buen consejero habla directamente con la persona y no con terceros. Es que fulano está así, tendríamos que... No, ves a fulano y habla con fulano. Jesús no hablaba con terceros. Jesús hablaba directamente con las personas. Miren este texto, Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús corrigió a Pedro, pero no lo hizo delante de todos. Giró, se llevó a Pedro a un canto y le dijo, Pedro. Él podría haberlo avergonzado en público, ¿verdad? Imagínate que lo hubiera dicho delante de todos los discípulos, apártate de mí, Satanás. No, se lo llevó a un lado, porque la buena consejería y la buena corrección no se hace pública, se hace privada. Se hace privada. Alguien me dijo una vez, el buen pastor tiene dos espadas, la espada de la palabra para dar a toda la congregación y el machete para apuñalar en la intimidad. Pero es la realidad. Yo lo viví en mi ministerio. Uno de mis errores como pastor en el pasado es que todas las correcciones las daba públicas. Aprovechaba el texto que me iba bien para corregir cosas que estaban pasando y todo el mundo sabía para quién iban y por qué lo decían. A veces encajan, sí. A ver, tampoco podemos... lo dice. No, es que a veces claramente va a encajar la palabra. No puedo evitar también todo porque alguien se puede sentir lastimado. Hay una diferencia. Hoy lo que ha dicho va por mí. Bueno, es que a veces está ahí. Tampoco puedo saltarlo para que nadie se ofenda. La diferencia es que antes lo buscaba yo para decirlo. Es distinto. Y lastimaba a mucha gente. No porque lo que decía estaba mal, sino porque decirlo públicamente hería. ¿Qué cambió en mi ministerio? Me voy a limitar a predicar, como ahora hago con Romanos, y todo lo que tenga que decir quedamos y te lo digo aquí dentro. Ha sido mucho más efectivo. No es que no corrija, pero es que ahora corrijo cara a cara. Es mucho mejor. La palabra hace su efecto, y yo como pastor trato a la gente personalmente. ¿Va bien? Sí. ¿Es más incómodo? Sí. ¿Es más tenso? Sí. ¿Hace que la gente te desprecie un poco más? Sí, porque de la otra manera la gente puede decir, esto va para otro. En el cara a cara ya no es para otro, te lo están diciendo a ti, o sea. ¿Hay algún adúltero en la sala? No, ven, oye, has adulterado. Ya nadie puede decir, esto es para el hermano, no, ahora me lo está diciendo a mí. No hay escapatoria. Pero es más efectivo y es lo que enseña Jesús. Jesús estaba diciendo, voy a ser perseguido, me van a matar, y Pedro grita en medio de todos, no, que Dios lo impida, eso no te va a pasar. Y Jesús no le reprendió en público, se lo llevó aparte y le dijo, aparta de mí, Satanás. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro no pasó vergüenza. Pedro no fue avergonzado públicamente, pero fue corregido. El buen consejero habla directamente con la persona, no habla con terceros. Trata directamente con la persona sus problemas y no con otros. No somos llamados a comentar problemas de nadie. Somos llamados a trabajar con la persona y sus problemas. Cuando metemos a terceros en medio ya no es consejería, ya es difamación.
Cuando metemos a terceros ya no es consejería, ya es chisme, murmuración. Y no somos llamados a eso. Eso sí puede lastimar a una persona hasta el punto de echarla de la congregación. Pastor, ¿debemos corregir? Debemos. Como creyentes que amamos a la gente, debemos. Pero cara a cara, con amor, mansedumbre y buscando restaurar. Amén. Siguiente característica de Jesús como consejero. Vamos a leer Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Jesús estaba haciendo ¿qué? Orando. Sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Juan capítulo 13, versículos 13 al 15. Y vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo soy el señor y maestro, pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Jesús oraba, sus discípulos le imitaban y decían: enséñanos a orar. Jesús lavaba los pies, ¿y qué le dijo a los discípulos? Entonces vosotros también lavaos los pies. La siguiente característica del buen consejero que vemos en Jesús es predicar con el ejemplo. Si yo te voy a decir y te voy a aconsejar, tienes que perdonar, tú tienes que ver en mí que cuando a mí alguien me ha lastimado, he perdonado. No te voy a decir: oye, tienes que perdonar al hermano por lo que te ha dicho y yo estoy guardando rencor a otro. Para que me diga: bueno, ¿y usted qué? Bueno, lo mío es diferente, a mí me ha herido más. No, a ver, ¿qué historia es esa? El ejemplo es primordial. Ah, no, tenemos que amar a nuestros enemigos. Ya, pues ¿usted por qué guarda rencor a esa persona? Tenemos que... El buen consejero acompaña sus palabras con su vida y su testimonio. Siguiente característica de Jesús como buen consejero. Jesús no daba vueltas a los problemas. Jesús llamaba al pecado por su nombre. El buen consejero no lanza palabras y espera que la persona lo entienda. No es sutil, es directo. Que hoy pasa mucho en las congregaciones: voy hablando a ver si la gente se entera de algo. No, Jesús decía las cosas a la cara. Tenemos dos claros ejemplos. Jesús y Nicodemo. Jesús no se fue por las ramas con Nicodemo. Miró a Nicodemo y le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y punto. Ya, pero ¿cómo? Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Que ya está, que eres religioso, que solo vives una religión, que solo estás limpio por fuera, pero por dentro no has nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Por eso muchos se enfadaban. Hay otro caso que me gusta mucho en que Jesús no se anda con tonterías: la mujer samaritana. Ay, pobrecita, se siente poco querida. Tiene muchos maridos y el que tiene no es tuyo. No la llamó prostituta a la cara, pero se lo dio a entender que no andaba muy fina. Jesús no se andaba con tonterías. Ay, pobrecita, sí, pobrecita, tuvo compasión y seguramente la compasión de verla perdida es lo que motivó que Jesús fuera a hablar con ella, pero le dijo: pero tienes un problema, eres promiscua. Ay, pastor, si Jesús viniera hoy a tratar a esa señora, la trataría con más ternura. No, la llamó promiscua. ¿Qué quieres, que te diga a ti lo mismo, bonita? Llevas 3 maridos y el que tienes me parece que no es tuyo. Jesús no era sutil. Jesús era directo. Te voy a proponer un caso. Imagínate que tú vas un día a ducharte, tú eres una hermana, te estás bañando y sales de la ducha, te estás secando y supongo que como todas las mujeres pues os examináis como hacemos todos los hombres y todas las personas y encuentras un bulto en tu seno. Te vas a hacer pruebas y vas al médico y ¿qué le dices al doctor? Sea claro. Imagínate que el médico te dice: no, tranquila, un quiste. Ahí 6 meses después ves que ya arrastras los pies, vomitas sangre. Doctor, ¿esto es un quiste? A ver, es que no quería lastimarte, era cáncer, pero no te lo quise decir para que no te doliera. A ver, por favor, va a doler. Pero si me dices hoy cáncer, a lo mejor tengo tiempo de curarme. De extirpar un pecho, de arreglarme, luego ya me va a doler la terapia, me va a doler el tratamiento, pero a lo mejor luego, pues con cirugía plástica se arregla. O me vas a hacer quimioterapia y ya estamos a tiempo, pero me has dicho que tengo un quiste para no lastimarme y ahora ya no tengo cura.
¿Verdad que un doctor no puede irse por las ramas? Tiene que llamar a la enfermedad por su nombre. Y él lo hará con ternura, ¿no? Porque no creo que sea agradable para ellos. Mire, traigo malas noticias. Hemos hecho la biopsia y es maligno. Tiene un tumor, pero mire, está en fase 1, todavía se puede tratar, estamos a tiempo, la medicina ha avanzado mucho, con radioterapia o quimioterapia, pues el éxito está en un 90%, así que no se desanime. Pero bueno, te ha dicho que tienes cáncer. Te ha amargado el día porque te vas a ir a casa y te ha amargado el día. Igual el día no, igual la semana o el mes. Pero te vas a poner a trabajar y te puedes curar. Cuando tú vienes a buscar consejería bíblica, lo peor que podemos hacer es decirle a la gente que solo tiene un quiste cuando tiene cáncer. No tienes cáncer, pero estás a tiempo de curarlo. Dios puede sanarlo, Dios puede restaurarlo, pero es cáncer, es pecado. Tienes un problema, es tu orgullo, es tu soberbia, es tu inmadurez, es tu carnalidad, es tu inmoralidad. No tienes una pequeña lucha, es una guerra. Pero podemos pelear y se puede vencer. El problema es que hoy la gente prefiere morirse con una mentira que curarse con la verdad. ¿Por qué? Como hemos dicho antes, porque el ser humano no está preparado para sufrir, para vivir la realidad, y preferimos fantasía, preferimos vivir en Matrix, un mundo paralelo. Hermanos, Marvel existe, sí, muy buenas películas, pero no existen los superhéroes. Las Crónicas de Narnia son películas muy bonitas, pero por mucho que entres en el armario no vas a aparecer en otro mundo. Si se hunde el barco, te aseguro que de tu vida no van a hacer Titanic 2. La realidad es dura. No vivimos fantasías. Yo quiero vivir la historia de Romeo y Julieta. Pues esa es la mayor realidad que existió. ¿Por qué? Porque los dos acabaron muertos. Esa sí que fue real. Porque las historias de amor mal vividas es lo que llevan a la muerte de ellos, las familias y de todo. Queremos ser como Romeo y Julieta. ¿Habéis leído el final de la historia? No existe Disney. No existen las películas. La vida es dura, es difícil, cometéis errores, vamos a equivocarnos. Y hay que crecer, hay que madurar, hay que restaurarse. Y para eso necesitamos baños de realidad. Nos duelan o no. Y es lo que venimos a buscar cada domingo a la iglesia. La verdad. No motivación, la verdad. Pero otra cosa muy importante de Jesús, solo me quedan dos, es que Jesús no solo mostraba el problema, sino que Jesús ofrecía soluciones. Porque tampoco vale de nada que le digas a la gente, tienes este problema, pero no le digas cómo solucionar el problema. Imagínate que el médico te dice, tienes cáncer. ¿Y qué? No, tienes cáncer, no hay solución. No, lo bueno es que te diga, y hay esta solución, y hay esta manera de trabajarlo. Jesús ofrecía soluciones. Vamos a leer Lucas 18, del 18 al 29. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste porque era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de los cielos, en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron eso dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, mujer o hermanos, o padres o hijos por la causa del reino de Dios. Y sigue diciendo que, hermano, Dios no dijo, simplemente no dijo, no dijo, ningún rico heredará el reino de los cielos. Pero dio una mala noticia, ¿verdad? Dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces la pregunta lógica es, ¿y qué pasa con los ricos? ¿Cómo se salvan? Él plantea un problema, ¿no? El amor a las riquezas.
Y dice que es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y la pregunta lógica es, ¿qué hacemos con el dueño de Zara? ¿Qué hacemos con Bill Gates? ¿Qué hacemos con Steve Jobs? ¿Qué hacemos con cada millonario de este mundo? ¿No hay esperanza? ¿No hay salvación para el rico? Jesús dijo dos cosas. Número uno, no, lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. He dicho que es difícil, no he dicho que es imposible. Y número dos, los discípulos responden, nosotros lo hemos dejado todo. Jesús, ¿qué está diciendo? Ellos también tienen la solución, pueden dejarlo. Pueden abandonar el amor a las riquezas y seguir a Dios. Él no solo planteó el problema, también dio la solución. Si ellos abandonan las riquezas y me siguen, también serán salvos. No dejar de lado el dinero, porque el dinero en sí no es lo malo, es dejar de lado el amor a las riquezas. Que uno no piense ahora que todo cristiano debe tener una vida sin ningún tipo de capricho. No, eso es lo que hacen los monjes. No, renunciamos a todo lo material, no. El tener dinero no es malo. Lo malo es que el dinero te tenga a ti. Lo malo no es conquistar cosas, comprarte una casa. Lo malo es que dejes de lado a Dios, congregar, para trabajar tanto para conquistar esas cosas. Lo malo es cuando esas cosas son primero. Entonces, el buen consejero no solo da el problema, sino que ofrece la solución. Un buen consejero no solo te va a decir tus fallos, sino que te va a mostrar el camino para restaurar esos fallos. Y por último, un buen consejero, y en este caso Cristo, tiene que hablar con autoridad. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. La gente admiraba las enseñanzas de Jesús porque enseñaba como uno que tiene autoridad. Cuando alguien diga, el pastor, Dios le ha dado autoridad al pastor en la iglesia, la autoridad no está en el pastor, sino en las palabras, en la palabra de Dios. El buen consejero tiene que aconsejar con autoridad, pero no autoridad basada en sus propias palabras, sino autoridad basada en la palabra de Dios. Cuando yo aconsejo con autoridad no es porque soy yo el que aconseja, porque es el pastor el que aconseja. Cuando yo aconsejo con autoridad es porque yo aconsejo en base a la palabra de Dios. La autoridad no está en la persona, la autoridad está en la palabra de Dios. Entonces, Jesús es el ejemplo de consejero. Sentía empatía, sentía compasión, no hablaba con terceros para crear murmuración, sino que hablaba directamente con la persona, mostraba el problema, ofrecía soluciones, lo hacía con amor y con autoridad, porque lo hacía con la palabra de Dios. Jesús es el ejemplo que debemos seguir a la hora de aconsejar. Y todas esas cosas que hemos visto las tenemos que aplicar cuando vayamos a dar cualquier consejo. Amén. Vamos a orar.